Hola, bienvenidos al podcast número 1 de Intergeneración Impacto, el programa de Cincuentopía y Sustainable Startup and Company. Intergeneración Impacto, un podcast de carácter intergeneracional donde unimos los conocimientos y las ansias de saber de diferentes segmentos de población. Nuestro objetivo es establecer una relación entre emprendedores mayores de 50 años y jóvenes innovadores creadores de proyectos de emprendimiento. Porque jóvenes y cincuentópicos tenemos mucho que decir y mucho que aportar a la sociedad. Por eso, dialogamos con profesionales de todas las edades y con diferentes organizaciones y corporaciones. Queremos así contribuir a crear una sociedad más justa que integre a todos los seres humanos, independientemente de su condición, edad, estado o procedencia. Porque el mejor entendimiento abre las puertas para un desarrollo más sostenible y para aprender a envejecer mejor. Intergeneración Impacto, una iniciativa concebida para integrar la experiencia en la juventud y generar así un impacto positivo en la forma de emprender. Intergeneración Impacto, un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía y Sustainable Startup and Company. Cada semana en Intergeneración Impacto abordamos un tema que nos permite reflexionar sobre las distintas transformaciones que suceden en la sociedad y que nos afectan a todos en general y de manera particular a los jóvenes y a quienes ya hemos cumplido los 50 años. En esta ocasión tenemos con nosotros a Toni Garrido, comunicador y productor de radio y televisión. A lo largo de su trayectoria, Toni Garrido ha ejercido su actividad en diferentes programas de la radio pública y privada española, así como en diversas cadenas de televisión, convirtiéndose en uno de los comunicadores más conocidos y prestigiosos del panorama nacional. Durante el transcurso de la conversación, Toni Garrido nos habla de su extenso devenir profesional, nos refiere a los actuales proyectos en los que se encuentra inmerso y alude a algunas perspectivas de futuro. Bueno, yo lo primero quería decirte que soy una rendida admiradora y que te vengo oyendo hace mucho tiempo en tus distintos destinos profesionales. Eres tú entonces, Charola. Yo sabía que había una, pero no sabía quién era, así que encantado. Pues extensivo al sueco. Pero muchas gracias, Charo. Yo encantado, vamos, un placer. No, el placer es nuestro, por que hayas presentado otra manera de hacer radio, porque esto parece que es ahora con la crisis que nos estamos obligando todos a repensarnos y sin embargo la apuesta que tú vienes haciendo en el medio pues es de hace unos cuantos años, la verdad. Yo te agradezco mucho lo que dices, pero que no sé si es meritorio. En el fondo tiene que ver con cómo tú interpretas las cosas, o sea que no... Bienvenido a Intergeneración Impacto, que es vas a inaugurar el podcast de dos grupos de personas que se han juntado porque piensan que un mundo mejor es posible y que los mayores de 50 años no somos un desecho, tenemos mucho que decir y mucho que aportar y nos hemos unido con un grupo de emprendedores que lo que hacen es ayudar a la gente joven, a los jóvenes emprendedores. Hemos juntado esas dos fuerzas, por eso se llama Intergeneración de Impacto, y queremos utilizar este podcast como un vehículo para ir difundiendo todas estas ideas y para ayudarnos unos a otros a salir adelante, ¿no? En todos los sentidos, además. Toni Garrido, bueno, pues qué decir de ti, ¿no? He estado mirando todos los sitios donde has trabajado, algunos he tenido la suerte de coincidir contigo y casi es mejor decir dónde no has trabajado, porque has sido presentador del Tiempo en Telemadrid, presentador estrella de Radio Nacional con Asuntos Propios, Hoy por Hoy, empezaste en Radio Mallorca, Telecinco, en fin, una larguísima trayectoria Y una cosa que a nuestro modo de ver es todavía más interesante,
y es que sigues ahí, sigues en la brecha, tienes una productora, 2014 en Animal Market, y eres pionero en formatos audiovisuales, en videojuegos, y estás haciendo un podcast ahora con el Banco Sabadell, es decir, todo un experto y todo, aunque tú eres muy humilde, pero yo creo que todo un visionario en relación con lo que se nos viene encima, que luego hablaremos porque la radio está como está. Entonces, bueno, bienvenido y muchísimas gracias. Gracias a ti, Anselmo, de verdad, un verdadero placer. Es una responsabilidad, claro, no sabía que inauguraba yo este podcast y ya espero que para la segunda edición tengas a alguien bueno de verdad, pero yo encantado de servir aquí de conejillo de Indias. Es un placer, aparte, como mucha gente, como tu nombre es, yo me imagino que tú cuando reservas en un restaurante, no sé, Anselmo Mancebo, dirán, oiga, es usted el de la información del tráfico. Sí, sí, ese es el. Entonces, para mí es un placer poder compartir contigo este rato porque hemos hablado muchas veces sin decirnos nada. Esta es la primera vez que tengo la oportunidad y siento un privilegio hablar contigo. Porque hemos hablado muchas veces sin decirnos nada. A mí, yo cuando me preguntaba cómo estaba, a mí no me importaba. Quiero que sepas, Anselmo, que cuando yo te preguntaba por cómo estaba el tráfico, a mí no me importaba. No, o sea, nunca me interesaba, porque yo en ese momento estaba en un estudio encerrado y nada de lo que dijeras me era útil. Así que yo la mayor parte de las veces, si te pido disculpas, no te prestaba atención. Decía, Anselmo, y a partir de ahí nos contaba. Yo te agradezco tantos años de dedicación, de verdad, creo que tú y un grupo de gente inauguraron un camino alucinante que ahora forma parte de nuestro paisaje emocional, forma parte de nuestra rutina. Así que te doy muchísimas gracias, Anselmo, por suponer tanto para tanta gente durante tanto tiempo. Pues muchísimas gracias, me sonrojo, porque, en fin, a mí me pasa como a ti. Yo creo que yo casi que doy, independientemente de las circunstancias que luego fueron duras por la salida, pero yo doy gracias por haber tenido esa oportunidad, sobre todo de recibir el cariño de la gente. O sea, de verdad, eso es lo que me llevo. De los demás, poco. ¿Cuántos años estuviste en total, según? Pues estuve 16, casi 17 en la DGT y otros 4 en el Ayuntamiento de Madrid. O sea, unos 20, 21 años, dale que te pego. Pero tampoco tiene ningún mérito. Un humilde charlatán. Pero, Anselmo, ¿y cómo elaboraba esa información? O sea, tú realmente tenías los mapas de la ciudad, del país, madre mía, punto rojo, la Guardia Civil informa, punto rojo. O sea, ¿cómo se elabora ese informe? Me estás entrevistando tú a mí, que si vienes se te va, se te va. Es una curiosidad, ¿no? Si a alguien le interesa rápidamente, pues esa información llegaba desde la Guardia Civil fundamentalmente, que estaba ahí al pie de la carretera. Aprovecho para mandarles, tienen muchísimo respeto por mi parte, porque les he hecho trabajar en condiciones muy malas y muy duras, y son una gente, eso sí que están ahí todo el día. Y bueno, pues esa información había que elaborarla la mayoría de las veces sobre la marcha. Nos entraba por el ordenador o en algunos, como en Madrid, por las cámaras. Y bueno, pues a veces te estaba contando que no pasaba nada y de repente se volcaba un camión. Y sobre la marcha tenía que mirar con un ojo el punto kilométrico, con el otro atender a mi compañero que me estaba pasando una chuleta así y sobre la marcha. Pero bueno, eso es como tú en el estudio, que estás con 40 cosas en la cabeza, alguien entra y te ve y dice, ¿cómo este hombre puede estar pendiente de la conexión, de lo que dice Tom, mirando el guión con el reojillo, hablando con el técnico por la línea de profesión, ¿no? Sí, ahí créeme que es... sí, profesión. Hacerlo muchas veces, equivocarse muchas veces, en mi caso por lo menos. Joder, no, perdona, Anselmo, yo equivocarme difícilmente. El otro día lo hablaba con un buen amigo y joder, a mí me han echado 3 veces de la SER. Una vez he ido yo, o sea, 4, y esto yo lo resumía le preguntaban a una gran actriz australiana que muy conocida, decían, oiga, probablemente una de las preguntas con más retranca, preguntaba un periodista australiano, decía, ¿se ha casado usted en 5 ocasiones? ¿A qué atribuye su éxito en el amor? Así definía yo mi relación, por ejemplo, con la radio en general, que no la circunscribo, he pasado mucho tiempo en la SER, antes has mencionado Radio Nacional. No sé. Yo siento, y seguro que lo comparto contigo, una sensación de privilegio, ¿no? De haber vivido cosas fantásticas, bueno, de haber vivido sin tener ningún tipo, sin ser nostálgico yo, ¿no? Ni nada de eso. Yo creo que lo bueno está por llegar y
y además creo que hay que mirar para adelante, ¿no? Creo que la vanguardia es donde se vive bien. O sea, yo creo que en la nostalgia, en oye, ahí se vive muy mal. Yo me siento tan agradecido que nunca, Anselmo, yo, a lo mejor, pues, ha habido contratos o ha habido programas o proyectos de los que me ha dado mucha pena salir, pero nunca lo he sentido como una derrota. Encima, pues se acabó el tiempo, pues no se ha dado bien. O sea, nunca he sentido que me echaban de un sitio, ¿no? Yo, pues bueno, y creo que la naturaleza de nuestra profesión es cambiante, porque lo es la tecnología, porque lo es la narrativa, porque todo esto va cambiando. Entonces yo me siento tan privilegiado que no puedo sino dar la razón a los que decían, no, ahora te tienes que ir de aquí. Yo, pues me voy para allá. Y eso me abrió una nueva, me proponía un nuevo camino, me abrió una nueva puerta. Yo a mi amigo Manolo Dinámico, Manuel Taife, dice, puertas, anda que no se me han cerrado a mí puertas. Dice, pues sí, pues no pasa nada, por favor, se abre otra. Por eso que entiendo que vosotros, por ejemplo, visteis un momento muy, muy dramático, un grupo de gente, mucho tiempo además vinculado con una información tan importante para tantos. Pero bueno, pues aquí estamos, Anselmo. O sea, si sí, yo no llega a producir, pues no estarías haciendo un proyecto tan fantástico como el que estás haciendo ahora. Sí, la verdad es que, hombre, te lo estaba contando un poco fuera de, un poco por centrarnos, pero yo me pasa lo mismo que a ti. Yo doy gracias porque he conocido gente, he visto situaciones, he estado en sitios que ni loco hubiera pensado yo cuando era joven que iba, por ejemplo, conocerte a ti o de estar hablando contigo, que eres me he pasado, yo tengo vicio, o sea, lo de la radio, como te pasa a ti, es como una novia que te peleas con ella y tal, pero es vicio. O sea, yo me levanto y pongo la radio y me dice, pero chico, ¿no tienes bastante con estar 9 horas ahí que tienes que seguir? Pues es que no lo puedo. Bueno, yo no quería personalizar, pero efectivamente es un privilegio haber estado aquí. Yo no me siento para nada. La gente me pregunta, el tráfico. Bueno, pues ya está, es una etapa que ha pasado. Era otra vida que me ha permitido llegar aquí. Y lo que sí, y ya entramos y vamos a dar paso a Charo, que la tenemos allá, la pobre. Ya que estamos hablando del oficio, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú crees que hay un maltrato? No estamos hablando ya de gente con una cierta tal, sino pues estos, y utilizo este término con mucho cuidado, estos pobres que están llegando, que están empezando, que no los pagan, tal, o sea, hay una falta de respeto a la profesión, nosotros mismos no lo tenemos. ¿Sabes qué pasa, Anselmo? Que como estamos en Madrid y en los últimos días ha habido acontecimientos que hacen que la gente piense, pero ¿cómo puede ser? Yo creo que no somos conscientes como sociedad, ya no solamente en el gremio periodístico, con la nueva gente que va llegando, no somos conscientes un poco realmente de dónde estamos. Y es difícil saber dónde estamos, ¿no? Probablemente estamos en mitad de ninguna parte. Vivimos tiempos muy difíciles, pandémicos, terribles, pero el otro día leía un artículo, no daba, por cierto, el sueco, en la revista se llama The Critic, que cuestionaba la idea misma o el concepto mismo del obrero, ¿no? Hablaba el Partido Laborista, después del fracaso de Jeremy Corbyn, estrepitoso, que además lo puso en un sitio todavía más complicado de donde venía, ¿no? Y eso yo, por ejemplo, quiero pensar que vamos a dejar esto un poquito más apañado que como nos lo dejaron a nosotros. Pero en el fracaso del laborismo británico están bastante peor. Cada vez, bueno, pues hay un nuevo texto que quiere refundar las ideas. Son 280 páginas de texto en el que hay 140 referencias a la diversidad racial en el Reino Unido, que es un tema muy importante. Hay 40 referencias al feminismo, que es un tema muy importante. Y hay 4 referencias en 280 páginas a la lucha obrera, por parte del Partido Laborista. Que creo que debemos establecer prioridades e igualdades que son insoportables. Es decir, es insoportable que la sociedad no sea igualitaria y que, dependiendo de la raza o del género, eso es fundamental. Pero pareciera que el laborismo se olvidó de su principal cometido, porque defender al obrero es también defender la carga racial y la lucha de género. Es decir, yo creo que hay que defenderlo, pero solo 4 referencias. Porque en el fondo, Anselmo, es muy difícil ya considerarse obreros, porque para empezar nadie quiere ser obrero. Y lo terrible, y lo contaba ese mismo artículo en The Critic, es que las oportunidades de futuro y de prosperidad de alguien que ahora mismo trabaja para una gran multinacional que tiene 2 másters y 3 carreras, las oportunidades de futuro son mucho peores que las que tenía su abuelo trabajando en una mina en Sheffield. Es decir, está mucho más explotada la joven o el joven que trabaja para una multinacional de tecnología en sus condiciones y sobre todo en la capacidad que va a tener
de poder prosperar, ¿no? Evidentemente sus condiciones higiénico-sanitarias sean mejores, no tiene que bajar a un pozo como la es decir, aparentemente parece que sus condiciones son mejores, pero no es verdad. Y sobre todo, ese chico, esa chica no tiene una conciencia de lucha de clases. Es decir, bueno, pues estoy aquí, me dan de comer, voy al Starbucks, y se nos ha olvidado la condición obrera. Y esto le pasa al periodismo, le pasa al fontanero, le pasa a la sociedad en general, en esa anestesia de que yo no quiero ser de lo de abajo. Si puedo elegir, quiero ser de lo de arriba. Pero no es cerrar los ojos y considerarlo. Es que es una realidad que nos separa de la clase privilegiada, que tiene mucha pasta y mucho poder, y los de abajo, ¿no? Y esto ha sido así siempre. Queremos pensar que no, pero esto ha sido así siempre. De forma que los medios de comunicación tradicionalmente han maltratado a todo el mundo, a los que trabajaban con el medio de comunicación y a los que estaban fuera y no se avenían a sus condiciones y en su forma, ¿no? Y podemos describir los grandes grupos de comunicación de este país también en función de cómo han utilizado sus poderes editoriales para construir un poder económico absoluto. Y eso pues no se hace pagando bien a la gente y no se construye generando bolsas de dinero que fomenten el talento. Pues se hace como se hace, porque no se puede hacer de otra manera. O sea, Amazon, tú lo decías muy bien, Firmino Cansado, un chalet en la sierra no se paga solo. Pues Amazon, pues ¿cómo es posible que el señor de Amazon, que es probablemente el principal enemigo en estos momentos del obrero, ¿cómo se hace un imperio? Pues a base de gente que cree que ni tan siquiera está mal, o sea, que ni tan siquiera sabe que está siendo explotada y que utiliza además la ilusión y las ganas y la curiosidad como elemento que cuando llegue a la realidad va a tener 30 años, cobrará 900 euros y dice, ¿y por qué no os casáis? Creo que tenemos problemas que tienen que ver con el gremio seguro, pero tienen que ver con el modelo social, desde mi punto de vista, insostenible en el que vivimos. Eso me recuerda una frase que dijiste en una entrevista reciente. Encantado de saludarte, un placer, Charlie. No, ¿Cómo cascamos el Anselmo y yo? Llevamos aquí, madre mía. Es que yo soy una buena escuchante. Me declaro escuchante de profesión. Quería decirte que esto que estás diciendo se resume en una frase que te escuché yo en una entrevista reciente, que decías que no hemos venido a ganarnos la vida, sino a jugárnosla. Y es que me llegó al alma. Pero yo sí quería comentarte, abundando en el análisis profesional, ¿cómo ves, cómo han influido los avances tecnológicos en la profesión? Este tsunami que nos ha hecho, bueno, pues que se tambaleen los canales tradicionales de información con redes sociales, con el que prácticamente cada ciudadano se plantee, se considera a sí mismo como una fuente de información fiable, como el que las fake news estén determinando tomas de decisiones que son tan importantes para nuestro devenir como países, como colectivos. ¿Cómo lo ves tú? Encantado, de verdad, de saludarte y que sepas que esa frase la puse en el inicio, la primera vez que llegué a Radio Nacional, en el primer guión puse esa frase, ¿no? Porque ya nos acusaban de estómagos agradecidos, que íbamos al medio público a llevarnos lo muerto. Y puse esa frase precisamente para eso, que es verdad, yo no vengo aquí a ganarme la vida, vengo a jugar. Bueno, era mentira, pero la heroicidad siempre viene bien en los comienzos. No, yo lo que dices se ejemplifica muy bien a la hora de viajar, ¿no? Nunca ha sido, antes de esta pandemia, nunca fue tan fácil viajar tan mal. Bueno, pues tenemos información mala, pero es que siempre ha habido información mala. O sea, no es ahora, no es un invento. Isabel II ya mandaba caballos para desinformar a los enemigos, diciéndoles que se habían rendido. O sea, la mala información ha existido siempre. Y la tecnología, en este caso, a mí, por ejemplo, es un tema que me gusta y me interesa, es cómo podemos avanzar en la narrativa, ¿no? Es decir, cómo la tecnología puede ayudarnos a contar mejor las cosas. Nosotros hicimos hace poco una serie que se llama X-Ray, que os recomiendo, sobre el rey Juan Carlos, y pusimos a la inteligencia artificial a trabajar recreando la voz
de Franco, ¿no? Revivimos a Franco. El titular así, la frase ya suena muy fuerte, Anselmo, pero es verdad, revivimos a Franco en este. Y lo hicimos a través de Bicontec, que es una empresa fantástica que está en San Sebastián. Lo hicimos porque creo que tenemos que buscar herramientas para contar mejor las cosas de lo que lo hacemos. Porque en el fondo, cuando hablas de desarrollo tecnológico, probablemente el periodismo vio sus años fantásticos cuando Gutenberg desarrolló la imprenta. A partir de ahí, durante un periodo muy corto de tiempo se hizo buen periodismo. El propio Gutenberg define el pensamiento de izquierda a derecha y de arriba a abajo, que eso hasta entonces no estaba muy claro, ¿no? Y define nuestra forma de pensar. Ahora ya ni tan siquiera leemos de izquierda a derecha ni de arriba a abajo las páginas web. Y creo que a partir de ahí, tan solo el teléfono, la máquina de escribir y el teléfono fueron elementos que los periodistas usaron para contar historias, ¿no? La máquina de escribir y el teléfono básicamente para no ir a los sitios, porque no hacía falta ir a ver punto kilométrico 47 de la 52, sino que ya te llamaba el señor que, oiga, que aquí hay un atasco. Pero en muchas ocasiones el teléfono privó al periodista de asistir en primera línea a lo que estaba ocurriendo. Y eso, en teoría, para ser fidedigno y riguroso no es bueno. Pero desde entonces, fíjate, Charo, que tampoco ha habido grandes elementos, pues Twitter no aporta mucho al periodismo, ni Facebook, ni las redes, no aportan demasiado. Yo creo que es algo lo que tenemos que ocupar. Y a mí me parece que disfrutamos de herramientas maravillosas y fantásticas. Otra cosa es cómo, para qué las utilicemos. O sea, yo tengo en mis manos una poderosa herramienta que tiene más tecnología que la nave que llevó al hombre a la luna. O sea, tenemos más tecnología en el teléfono que en esa nave. Lo contaba una vez que tuvimos la oportunidad de hablar con el capitán del Apolo 13, pero claro, con eso puedo enviarle una foto de mi miembro a una amiga o puedo construir un... O sea, dependerá un poco cómo lo utilicemos. Yo creo que en sentido a mí la tecnología me parece fundamental, me parece maravillosa, me parece que disfrutamos de momentos alucinantes, que tengas un poco de curiosidad. Yo participo en proyectos que me parecen casi de ciencia ficción, de narración, de periodismo, sin ser yo nada de eso. Me parece que yo soy muy optimista. Lo soy porque creo que es la otra forma pesimista, me voy a mi casa y me encierro. Creo que es una forma de sobrevivir. O sea, el optimismo creo que tiene más que ver con la supervivencia que con un estado anímico. Pero yo soy muy optimista en ese sentido. Creo que tenemos en nuestras manos recursos alucinantes para hacernos mejores. Que no parece que los estemos utilizando bien, de acuerdo, pero eso debería hacernos mejores. Hay un tema, Tony, que aquí a lo mejor conviene darle vueltas y además un poco concretamente los podcasts y otras cosas, pero hay una cosa que permiten y es saltarse al intermediario. Tú has hablado del tema de la intermediación. Lo malo es que efectivamente es como se utiliza, le está utilizando más casi, y perdonadme la expresión, para cotillear que para hacer otras cosas, ¿no? Nosotros por lo menos intentamos hacer otras cosas, pero es verdad que hoy en día no hace falta una radio. Desde ese punto de vista podría abrirse un espacio de comunicación para gente que no tiene voz. Entonces, bueno, quería que me lo comentaras, ¿cómo lo ves? Ya, lo que pasa es que yo miro la desintermediación. Yo creo que todo esto va de la calidad de lo que... Si es bueno, la gente lo valora y la gente que valora algo es capaz de pagar por ello y darle mucho valor a la experiencia. Te diría, no, es que son tiempos de desintermediación, pero no es verdad. Yo veo Netflix es un intermediario, o sea, el productor ahí dándome... Netflix es una plataforma que en muchas ocasiones además ofrece un contenido periodísticamente mucho más relevante que el diario El País, me enseña realidades que no me enseñan los periódicos y es una plataforma donde yo voy, pago 10 euros al mes y estoy feliz de tener anuncios y no me cuestiono tener Netflix. La cosa es si quiero pagar por el periódico o quiero pagar por escuchar la radio, que es gratis, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que tenemos que empezar a buscar nuevas formas de conseguir que esos modelos de negocio sean útiles. Yo principalmente creo que si la radio durante muchos años Anselmo utilizaba los programas deportivos, los grandes programas deportivos, el carrusel, tiempo de juego, el programa nocturno, eran las grandes ventanas por las que entraba gente joven. Porque a ti no te interesaba el Partido Socialista ni el PP, te interesaba el Rayo. Efectivamente, sí. La radio deportiva se convertía en la gran puerta de entrada a la gente joven a la radio, mayoritariamente un público masculino,
pero entraba mucha gente joven por él. Eso hace ya mucho tiempo que no ocurre. Entonces, en el momento que tú no eres capaz de hablarle a toda la población, o sea, la radio generalista lo es porque pretende hablarle a todo el mundo. Pero desde hace muchos años la radio generalista no le habla a todo el mundo. Y es una especie de profecía autocumplida. Como solo tengo oyentes que son como, bueno, que tienen más de 50. Sí, de 50, sí. Ya me dedico solo a los oyentes porque cada vez que he ido a la radio me dice, no, que no se vaya ninguno, Tony. O sea, no eches a nadie. Porque parece que lo que nosotros hemos propuesto pues expulsaba a la gente. Yo pensaba que no, pero que no, hay una obsesión por no perder a un solo oyente. Que yo creo que a veces es mejor, ¿por qué no empezamos de cero y buscamos otra tipología? La radio, como se dedica a gente de 50, no es capaz de atraer a gente de 20 que cuando pone la radio y dice, esto no es para mí, y se siente expulsada, se siente que no me están hablando a mí, están hablando a otra gente que, como solamente habla gente de 50, solo ves gente de 50, y es como, bueno, pues al final morirán por su propia inercia. Yo creo bueno, pues que la gente es capaz de que ese chaval de 20 años sí paga Spotify, sí paga Netflix, sí da valor, o sea, paga por aquello que siente que le aporta algo. Pues habrá que pensar si los medios de comunicación, si la radio está aportando algo. ¿Qué pasaría si mañana se apaga la radio? Pensemos qué pasaría, ¿no? Pues habrá mucha gente que yo lamentablemente pues paso un tiempo, yo como tú y como Charo, soy sobre todo un gran oyente. Yo he escuchado mucha radio, pero ahora cada vez escucho más un podcast sobre tecnología, un podcast sobre... Porque el momento de la escucha es muy personal. Entonces, por ejemplo, todo el desarrollo personal o la cultura del yo, si quieres llamarlo así, pues claro, yo me pongo un podcast de psicología y digo, qué interesante, porque me está hablando a mí de mí. Y eso es fantástico. Y es un momento de escucha muy personal, es un momento donde es mi momento. Yo entro un rato, me iré a correr, pondré mi casco y tengo un programa que me pongo para ir a correr y lo dejo ahí para hoy, cuando lo vea. Bueno, pues la radio ya no forma parte de mis apetencias, siendo yo un gran oyente y un constructor. Pues creo que el problema lo tiene la radio. Pasa un poco como la izquierda en Madrid pierde las elecciones y regaña a la gente diciendo, es que no sabéis votar. No hay autocrítica y mejora muy bien. Entonces, pues la radio yo creo que le falta un poco de mirar un poco más allá, pero parece que tampoco están preocupados, así que... Charo, por favor, es que nos liamos a cascar, Tony y yo. Hombre, no, lo que pasa es que Tony tiene cosas muy interesantes que decir y lo suyo es dejarle hablar. Pues al hilo de lo que dices, es ¿quién y cómo se va a hacer esa innovación tan necesaria y tan evidente? Porque la evidencia está ahí, pero ¿quién es lo del refrán de quién le pone el cascabel al gato? Bueno, vendrá. O sea, cayó el Imperio Romano, tampoco pasa nada, ¿no? Y aquí estamos. Y vemos las ruinas, digo, qué bonito Mérida. No lo sé, Charo, no sé quién lo va a hacer. Sí sé quién no lo va a hacer. En Estados Unidos tienen una frase de los que pusieron las vías del ferrocarril no eran los dueños de la diligencia. De la diligencia sabía de caballos, pero no puede ser. Y es lo mismo, es transportar gente de un sitio a otro. Pero el que puso el ferrocarril no era el dueño de la diligencia. El que puso el ferrocarril diseñó un trazado que pasaba por minas de hierro para poder... Aunque es lo mismo, aparentemente no es lo mismo. Entonces, lo que sí sé es que de la forma en la que lo están haciendo ahora, eso no solamente no se va a producir, sino que es imposible que se produzca ningún tipo de cambio. Pues una radio anclada yo me acuerdo hace muchos años, escuché a un directivo de la radio decir, somos los mismos haciendo lo de siempre, como virtud. Y a mí, a pesar de eso, me parece un coñazo, ¿no? Yo ser siempre el mismo, pues no, yo quiero pensar que hemos evolucionado y que los cambios en la vida, Charo, nos han llevado a un sitio, que hemos aprendido, que hemos cambiado los hábitos, que antes, no sé, que hemos mejorado, ¿no? Y yo creo que a la radio le falta entenderlo. Tiene grandísimos profesionales, gente extraordinariamente capaz, y que también lo digo yo desde fuera, o sea, que desde los toros, desde la barrera se ve muy bien. Me parece que si quiere sobrevivir, no hablo de crecer, sobrevivir, tiene que ajustarse a otros modelos de hábitos de consumo y a otra relación con la gente que ahora mismo no tiene. Y es evidente que no lo tiene, ¿no?
Yo, como estamos en esto de la intergeneracionalidad, me lo pone fácil porque, y claro, los que estamos aquí, que llevamos un poco de mili, pues sabemos cómo funciona más o menos. ¿Qué es lo que tú dices, no? O sea, todo esto que nosotros sabemos está muy bien, pero no vale. No vale para el futuro. Pero está bien tenerlo ahí en cuenta para, negándolo, construir otra cosa. No sé si me explico. A lo mejor esa es nuestra misión, porque o sea, enseñar, digamos, los cimientos para que sobre eso se construya otra generación, que es la que tiene que construir, que creo que eso es a lo que te estabas refiriendo con lo del tren, ¿no? Probablemente nosotros tengamos muchas cosas que decir, pero también tenemos muchos lastres, ¿no? Y que por generación nos impiden pegar ese salto, ¿no? Sí, pero vuelvo a insistir que tampoco pasa nada. Ya está, pues desaparecieron la Gaceta de muchos periódicos han desaparecido, porque, bueno, pues porque la gente empieza a buscar otra forma de informarse y otra forma de entender esos modelos sociales. Antes hablaba Charo de las fake news y demás. Es que yo creo que eso tiene más que ver con la educación que con los medios, que tiene más que ver con la autocrítica que seamos capaces de ejercer sobre nosotros y sobre el entorno, que sobre los medios de comunicación que hacen lo que pueden. O sea, que tampoco creo yo que caiga sobre ellos la verdad. Bueno, ya seré yo, probablemente ante el mismo hecho tú y yo, Anselmo, no veríamos las cosas de la misma forma. Yo es que creo que tampoco pasa nada, es decir, que hay que avanzar. Lo que está claro es que tenemos que mirar para adelante, tenemos que poner las vistas en quienes queremos ser. Hay una, en Berkeley, yo tengo un buen amigo, Javier Limón, que es profesor en Berkeley, y siempre uno de los trabajos que les hacen hacer a los chicos que salen de la universidad es dónde vas a estar dentro de 5 años. Porque la idea de proyectarse a uno mismo, decir, bueno, pues yo dentro de 5 es un ejercicio interesante para ver dónde quieres estar. Y yo creo que como sociedad, y los medios son un buen ejemplo, necesitamos proyectarnos en el futuro, decir, bueno, ¿dónde queremos ir? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo queremos que sea esto? Y como ese ejercicio está sujeto por balances económicos, por facturaciones semestrales, pues ese ejercicio es muy complicado. Pero creo que es un ejercicio que deberíamos hacer todos de manera individual y colectiva. ¿Qué vamos a hacer dentro de unos años? Y hasta que eso no se produzca, por ejemplo, la educación en este país, que es un desastre, yo creo que requiere de una gran conversación, de un gran... tenemos que sentarnos a hablar cómo queremos que sea la educación, porque gran parte de esos problemas que tú enumerabas, Charo, tienen que ver con la educación, no con los medios de comunicación. O sea, es fácil engañar a alguien cuando ese alguien es... La gente abusa de quien se puede abusar. O sea, ¿por qué la campaña va contra los inmigrantes de Vox, va contra inmigrantes, los menores? O sea, ¿cómo va a defenderse un menor no acompañado? No pueden defenderse. ¿A quién ataco yo? Pues con el que no se puede defender. Entonces, creo que lo que tenemos es que desarrollar elementos sociales, educativos, que nos permitan defendernos. Por lo menos, defenderlos. Y si alguna vez podemos atacar el futuro y decidirlo, pues mejor. Pero creo que ese tipo de planteamientos son de concepto social, no de medios. Podríamos estar años hablando, ¿no? Es un poco lo que... Como no tengo programa, rajo mogollón. O sea, yo aprendí de los grandes en la radio, Anselmo, y hablar mucho sin decir nada. Esto lo hacía muy... Vamos, hay grandes popes de la radio, podría dar nombres, que hablan mucho pero no dicen nada. Yo eso lo aprendí el primer día. O sea, yo puedo hablar horas sin decir nada. Nosotros en agosto, cuando no hay nada que decir y las emisoras es cuando te llaman más porque tampoco tienen nada que decir, oye, relléname 2 minutos. ¿Cómo se puede rellenar 2 minutos sin decir nada? Pues te comprendo perfectamente. Yo lo que quería para cerrar un poco esto, tampoco quitarte más tiempo, es un poco, vamos, estamos perfectamente en línea con el propósito importante en la vida y en el programa o en este podcast que comenzamos, y es precisamente ir avanzando en todos esos terrenos que estamos hablando, ¿no? Avanzando desde cada uno de lo que es, pero con la vista puesta en un mundo diferente, ¿no? Uno de nuestros socios dice que él lo que quiere es que cuando llega a determinada edad mirar para atrás y decir, pues algo mejor, tú lo mencionabas, algo, aunque sea un poquito, algo mejor dejamos que lo que cogimos. Por lo menos intentarlo, ¿no? Tirar para adelante y pues hacer eso, que es una frase, pero que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es verdad que otro mundo es posible, aunque sea difícil. Sin duda, sin duda. Por mi parte, para terminar y barriendo para los mayores de 50,
que también nos estamos haciendo mayores o vamos envejeciendo en un entorno, pues iba a decir disruptivo, pero es ni siquiera disruptivo. Es que los precedentes generacionales que tenemos no tienen absolutamente nada que ver y nosotros lo queremos plantear como una vivencia muy rica que nos ha tocado envejecer con unos miembros totalmente distintos, nos estamos replanteando el que la edad de jubilación nos venía establecida desde fuera, que suponía ya, bueno, pues el salirte de la vida, como quien dice, ya no vale, el que en muchos casos, por lo menos en nuestra generación, pues fuimos los primeros en nuestras familias que accedíamos a una educación superior y pues todos esos mimbres pues queremos utilizarlos y me uno a lo que decía Anselmo, pues también pues para dejar algo mejor a los que vienen detrás y por lo menos seguir haciendo el camino, que es de lo que se trata. Lo que queremos seguir es en el camino, no quedarnos a un lado. Yo creo que eso, fíjate, más allá del mercado laboral y lo terrible que es tal y como está concebido, tiene más que ver con el espíritu de cada uno, ¿no? Yo creo que no te pueden apartar si no quieres que te aparten. Y creo que justamente todas las herramientas digitales sirven que, pues, por ejemplo, ¿no?, que podamos hoy estar hablando a través de nos estamos viendo, o sea, ahora tienes un estudio de radio, es tu casa, tu casa es tu trabajo, que tiene una parte muy negativa, que tiene una parte muy positiva. Yo creo que hay que vuelvo a insistir en la vanguardia. Se vive mucho mejor en la vanguardia, en lo nuevo, en lo que va a ocurrir, en cómo mejorar, en cómo desarrollar nuevas capacidades, en buscar nuevos recursos. Yo creo que hay que vivir ahí. Y eso definitivamente no se circunscribe a una edad. Yo creo que en eso hasta disfrutamos de cierto privilegio, ¿no? Has conocido un mundo analógico, muy analógico, y ahora estás accediendo a un mundo completamente digital. Esto lo cuenta siempre Toni Segarra, que es un genio de la comunicación, es uno de los mejores publicistas de la historia, no de España, sino de la historia. Él cuenta siempre que su abuela vio cómo a un pequeño pueblo de Teruel llegaba la luz eléctrica. Y Toni le preguntó una vez a su abuela, ¿y qué hacíais, abuela? Y la abuela contestó, encender y apagar. Todo el rato, encender y apagar. Y nos asombraba y apagábamos. Y pues con las nuevas tecnologías, con todo eso que estamos viendo, también estamos un poco en eso, encendiendo y apagando, hasta nos seguimos todavía alucinados y sobrepasados. Bueno, yo creo que es todo mucho más orgánico y más natural. Y la generación que viene atrás ya lo incorpora en su día a día y no le fascina. Yo creo que nosotros hemos vivido ese privilegio del mundo analógico y el paso al mundo digital. Creo que es un tema de actitud, es decir, que no depende de los 50, los 60, incluso los 70. Yo veo a mi madre con 74 castaños y pienso en mi abuela, que murió con 60 y pocos. Mi abuela era una señora y seguro que reconocéis esa figura, una mujer de negro, vida con 60 y tantos, 60. Yo veo a mi madre ahora que se hace selfies todos los días, que está en Mallorca, y me manda un selfie todos los días, pues yo la veo y digo, madre mía, está como una rosa, ¿no? Está asustada como todo el mundo en estos días, pero creo que los tiempos son distintos, ¿no? Y lo de la edad de jubilación, pues más allá de los intereses oscuros, económicos que rodean y que quieran que trabajemos más, pues yo, ¿jubilarse de qué? O sea, ¿de qué te vas a jubilar? Si eres alguien curioso, no te pueden jubilar, tú vas a querer viajar, vas a querer descubrir, vas a querer hacer programas, vas a querer compartir. Y esa es la base de la comunicación, por lo cual, ¿cómo te van a jubilar? ¿No? Yo creo que depende más de la actitud, Charo, de quién sea uno, a cómo le digan a uno quién tiene que ser. Pues sí, por lo menos nosotros ahí vamos. Prometemos seguir pegando la paliza un montón de tiempo. Te pegaremos a ti la paliza y a todo el que se deje para seguir con este lío. La sostenibilidad es algo más que un rollo económico. Las relaciones dentro de las empresas, las relaciones entre la gente, la sociedad, tiene que pegar un cambio. Tenemos que seguir andando. Muchísimas gracias, Toni.
Ha sido, desde el punto de vista personal, un gustazo. Hoy hemos hablado mucho también, pero también que nos hemos dicho mucho. Espero en alguna otra ocasión poder seguir charlando contigo. Aportas un montón de cosas en nombre de todos mis compañeros y de este proyectito, que uno más dentro de una gran corriente, ahí vamos. Y de verdad que muchísimas gracias y todo un placer hablar contigo. El gusto es mío, Charo y Anselmo, un verdadero placer. Contad conmigo para lo que pueda ayudaros, aunque sea una mudanza. Y un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Toni Garrido por todas las ideas y reflexiones aportadas durante el transcurso de nuestra conversación. Cada semana en Intergeneración Impacto, un tema para comprender mejor el complejo contexto que nos rodea. Hasta aquí ha llegado el podcast número 1 de Intergeneración Impacto, el programa de Cincuentopía Sustainable Startup and Company. Un podcast semanal mediante el que proponemos una reflexión en torno a aquellos asuntos que más preocupan a quienes ya hemos cumplido los 50 años y a los jóvenes innovadores creadores de proyectos de emprendimiento. Intergeneración Impacto, porque el mejor entendimiento intergeneracional abre las puertas para un desarrollo más sostenible y para aprender a envejecer mejor. Un examen de los temas que verdaderamente nos interesan y que permiten integrar la experiencia y la juventud y generar así un impacto positivo en la forma de emprender. Nos despedimos hasta el martes próximo. Intergeneración Impacto, un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía y Sustainable Startup and Company.